una sola opción que es correcta, ¿sí? Perfecto, profe. De todos modos, es importante que lean bien la consigna, porque a veces la pregunta te puede preguntar cuál es lo correcto, o te puede preguntar lo contrario, cuál es lo incorrecto. Entonces, Claro. tienen que estar atentos y leer detenidamente qué pregunta la consigna, pero siempre, de todos modos, sea que pregunte cuál es lo correcto o cuál es lo incorrecto, dentro de las opciones, una sola es la correcta, que a veces puede ser, por ejemplo, que el examen tenga, como es múltiple choice, opción A, B, C, D, 4 opciones, ¿sí? O 5 hay a veces, A, B, C, D, E. Puede ser que lo que dice la opción A, la opción B, la opción C, la opción D, y la última te diga, la opción A y C son correctas. Entonces es una opción sola la correcta que te está indicando que hay dos de esas opciones que son verdaderas o que es incorrecto, de acuerdo a lo que pregunte la consigna, pero me explico lo que les quiero decir. Siempre hay una sola opción que es correcta. Lo que es importante es que lean detenidamente qué pregunta esa consigna, lean todas las opciones para marcar la que es correcta, que siempre es una sola. Hay veces Perfecto. quizás puede decir, todas son correctas, porque todo lo que está escrito es lo correcto, entonces está esa opción, todas son correctas. O lo inverso, puede ser que diga, ninguna es correcta. Entonces marco esa opción, ninguna es correcta, ¿sí? Pero siempre es solamente una opción es la correcta. Una opción es la que hay que marcar en cada pregunta. Profe, y una pregunta más. Como es desde la compu, las notas, ¿van a estar en el momento o cómo es? Sí, las notas les llega, ustedes cierran el examen, lo envían y tienen automáticamente la nota. Se corrige solo, digamos, se corrige Perfecto, profe. automático. Buenas, yo quería decir Bueno, algo. sí, Hola, ¿cómo están? Yo soy Agos del ALDE, soy parte del centro estudiante. Nada, bueno, primero agradecerle a la profe Vero, que es de la Cátedra de Nutrición y Dietoterapia, por brindar esta clase a los estudiantes de apoyo preparcial. La verdad que era muy necesario también para guiarlos a los chicos, todo que es algo nuevo para ellos, el campus, el punto de conectividad. Así que nada, estamos muy agradecidos de estas oportunidades que nos ofrecen los docentes. Eh, bueno, también que concientizamos un montón el paro docente y los paros no docentes, ya que es muy importante para nosotros, ustedes, porque básicamente ustedes son los que nos forman, los docentes, los que están, nos forman día a día. Y bueno, la universidad se vuelve como un segundo hogar para nosotros los estudiantes. Así que nada, es muy importante esto lo que está pasando. Y bueno, agradecer también a los estudiantes que se sumaron, hay algunos que están rindiendo construcción de la subjetividad, seguramente se sumen después. Pero bueno, agradecerles que están acá también y que se van a poder sacar las dudas y todo. Pero bueno, Vero es una genia porque yo la tuve en Nutri en primer año. Pero nada, muchas gracias. no, de nada. Por favor, al contrario. A ver, ¿qué más les voy a decir para que es importante que estén tranquilos. Yo sé que es difícil en estas situaciones, porque bueno, como bien dijo recién Agustina, son los primeros parciales, y como todo nuevo, todo lo nuevo, lo desconocido genera más incertidumbre. Pero es importante que estén tranquilos, que estudien. Bueno, si yo siempre les digo a los alumnos, empiecen a estudiar desde el primer momento, no dejen todo para lo último. Sobre todo porque cuando uno va estudiando, digamos, va adquiriendo más seguridad para después ir a rendir el examen.
En cuanto a la estructura entonces del examen quedó claro, son 30 preguntas, múltiple opción, hay una sola que es la correcta, tienen que leer bien para interpretar la consigna y leer bien las opciones y siempre una sola es la correcta. El examen ustedes se abre, se va a abrir, tienen 1 hora para hacerlo, 1 hora reloj, y lo terminan, ponen enviar y les devuelve la nota. Para aprobar el examen se tienen que sacar una nota de 6 o más, ¿sí? Quienes no lleguen a sacarse un 6 tienen que rendir el recuperatorio, que es la semana siguiente, sería el jueves 30, en el horario de 8 a 12. Dentro de esa franja horaria tienen que acercarse de nuevo al punto de conectividad a rendir el recuperatorio, ¿sí? Por supuesto que no vayan a las 12, porque es hasta las 12. O sea, si quieren tener 1 hora, tienen que ir por lo menos a las 11. ¿Me explico? Para que les quede 1 hora para rendir el examen. Dicho esto, si se sacan una Profe, una nota de pregunta. 6... Entran Sí. las 4 unidades, ¿no? O sea, todo el libro. No, no. Ahora ahí voy, ahora vamos a los temas, pero Perfecto, cierro listo, con listo. esto para que les quede claro. Entonces, se aprueba con 6. Si no sacan un 6, tienen que ir a la semana siguiente a rendir el recuperatorio, que también se aprueba con 6. ¿Sí? Si no aprueban ni el parcial ni el recuperatorio, quedan en la condición de alumno libre. Alumno libre quiere decir que tienen que recursar la materia y o rendirla en esa condición de libre, que el examen es más extenso que el del alumno regular. Si se sacan un 6, un 7, 7,50, o sea, entre el 6, 7, 7,50 quedan como alumnos regulares. Alumno regular quiere decir que están en condiciones de rendir el final de la materia, ¿sí? No tienen que recursar la materia, sino que tienen que rendir el final, para lo cual tienen un tiempo de regularidad, se dice, y ustedes se pueden presentar en cualquier mesa de examen a rendir el final. El final consiste, ahí sí, entran las 4 unidades, la metodología es la misma que la del parcial, 30 preguntas, múltiple choice, pero entra los temas de las 4 unidades, ¿sí? Quienes se saquen una nota de 8 o más, y hayan asistido a clase el 70% sobre la cantidad de clases dadas, ¿sí? 75% de las clases que se dieron esos promocionan o promueven. Promover la materia quiere decir que ya la aprobaron, que no tienen que ir a rendir el examen final, que ya aprobaron la materia. Nosotros le pasamos directamente la nota en el acta y ya la tienen aprobada. No tienen que ir a rendir el examen final. Para eso es una nota de 8 o más en el examen parcial, o sea, el de la semana que viene, no en el recuperatorio. ¿Sí? Si ustedes en el recuperatorio se sacan un 10, por ejemplo, un 8, un 9, un 10, siguen quedando en calidad de regular porque no aprobaron la promoción, como es promoción directa, se llama, porque no tienen que presentar ningún trabajo ni rendir ningún coloquio, es directamente aprobar el examen y se pasa la nota, tiene que ser en el primer intento de evaluación, que es en el parcial, ¿sí? Para que puedan promocionar o promover la materia. ¿Se entendió? ¿Eso se entiende cómo es la cuestión de las notas y de las condiciones que es libre, regular o promovido? Sí, Sí, profe, profe. genial. Bien. Ahora vamos a los temas que entran en el parcial. Como este año fue bastante particular y no hemos tenido muchas clases por los paros, nosotros ya el 18 de mayo se publicó por el transparente cuáles eran los temas que iban a entrar en el examen, ¿sí? En el parcial.
que es toda la unidad 1 y 2 con todo lo que dimos, todo lo que está en el cuadernillo, ¿sí? Todos los temas de la unidad 1 y 2. De la unidad 3 es todos los temas menos, a ver que acá lo tengo yo para decirles bien menos enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, que está en la página 126 del apunte. Eso no entra, ese tema no entra en el parcial, ¿sí? De la unidad 3, insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad cardiovascular, que en el cuadernillo está en la página 126. Y de la unidad 4, solamente entra enfermedad celíaca, que es la página 163, ¿sí? Enfermedad celíaca y fundamentos de soporte nutricional enteral, porque cuando ustedes vayan al apunte, a la parte de soporte, van a ver que está enteral y parenteral. Parenteral no, solamente enteral. Bueno, eso fue lo único que no llegamos a ver. Puede ser, depende de la comisión, puede ser que Nosotros no hayan lo llegado vimos, hasta se ahí. dijo que lo estudiemos por nuestra cuenta, pero sabiendo que se iba a hacer para después del receso. Eso no lo llevamos a ver nosotros, lo tenemos que estudiar. Sí, hay comisiones que llegaron a dar clases hasta la unidad 2 nomás. Claro, Porque depende del día, había semanas que había más paro un jueves, otra había más paro, el martes, fue muy variado eso. Entonces, no todas las comisiones llegaron a dar hasta los mismos temas. Sí. ¿Sí? Pero lo que sí de la unidad 4, entonces les repito, solamente enfermedad celíaca y nutrición enteral, ¿sí? No parenteral, que es por vena, esa no, enteral, que son los nutroterápicos. Profe, repite la unidad 3, por favor, que me perdí un poquito. La unidad 3 es fácil, es toda menos insuficiencia cardíaca. En el cuadernillo búsquenla, o sea, quiere decir que entra la definición de dietoterapia, la definición de enfermedades crónicas no transmisibles, los factores de riesgo, modificables y no Menos modificables. cardíacas y renales, dijiste. ¿Cómo? Dijiste en la 3, todos los temas menos enfermedades cardíacas y renales. Es que renal está En la en la dijiste unidad 4. Ah, la nombraste como la unidad 3, yo lo tengo No, anotado como yo que, no nombré en ningún momento renal. bueno, No, perdón, no, no. cardíaca sola. Solamente. Enfermedades cardiovasculares, dislipemias, sí. Dislipemia, sí. O sea, Perfecto. dentro de las patologías de la unidad 3 es hipertensión arterial, Sí. dislipemia, diabetes y las que son por malnutrición, que serían desnutrición y obesidad. Esas sí entran. La única patología de unidad 3 que no entra es insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Profe, ¿y de la 4? De la unidad 4 es al revés. Las únicas que entran, porque son más las que no entran que lo que entra, las únicas dos de la unidad 4 es enfermedad celíaca y fundamentos de soporte nutricional enteral. Enteral, no parenteral, porque en el apunte están las dos, está enteral y parenteral. Parenteral no, solamente nutrición enteral. El resto de las patologías de unidad 4 no entran, o sea, las hepáticas, las biliares, las renales, HIV, eso no entra para el parcial. Uh-huh. Bueno.
¿Se entiende? Sí, sí. Después, en cuanto a a estudiar, tienen que estudiar, o sea, yo siempre les digo, la unidad 1 es la unidad básica, porque tiene todas las definiciones de los distintos tipos de alimentos, de los nutrientes, es como la unidad introductoria, que es la base para todas las otras 3 unidades. Entonces, es como el contenido básico, que después las otras unidades se apoyan en eso, en los distintos nutrientes, cada uno en particular, porque si se fijan es lo que, lo que fuimos dando, lo que damos en la unidad 1, ¿sí? Tienen que saber los macronutrientes, cuáles son, y cada uno en las funciones que tienen, en qué alimentos los encuentro, cómo se clasifican. Todo eso es la base, la unidad 1, sobre todo repercute en la unidad 2 y en la unidad 3 y 4 para las patologías, porque el tratamiento o la dietoterapia es la adaptación de la alimentación a la enfermedad. Entonces, yo tengo que saber el contenido de la unidad 1 para poder identificar, que me sea más fácil después poder entender la dietoterapia de cada patología. Pero si ustedes no entienden los hidratos, qué son los hidratos de carbono, cómo se clasifican, en qué alimentos están, después es más difícil ir a la unidad, a diabetes, por ejemplo, y saber qué no pueden comer la persona que es diabética. O que, ¿entienden? Por eso la 1 es la unidad básica. El contenido de la unidad 1 es lo que después es la base para la unidad 2, 3 y 4. Por eso está más desarrollada, y si prestaron atención es bastante más extensa que el resto de las unidades, ¿sí? La unidad 2, por eso es importante que estudien bien de la unidad 1, cada nutriente, cómo se clasifica, en qué alimentos están, cuáles son las funciones de cada nutriente, ¿sí? Eso es todo unidad 1. En la unidad 2, que son además de estos conceptos de promoción y prevención de la salud, ahí están las guías alimentarias, las GAPAs, ¿sí? que es la gráfica de la alimentación saludable con los grupos de alimentos y los mensajes de las guías, que también son como eso se apoya en los nutrientes que venimos de la unidad 1, y después está la nutrición y la alimentación en los distintos momentos biológicos, o sea, a lo largo de la vida, ¿sí? ¿Cuáles son los nutrientes críticos desde el sentido que se requieren en mayor cantidad de acuerdo al momento biológico en el que la persona se encuentre, ¿sí? Cuáles son en la gestación, cuáles son en la lactancia, cuál en la infancia, cuáles son en la adolescencia, en el adulto mayor, ¿sí? A lo largo de toda el proceso biológico, ¿sí? Y también ahí está la parte de valoración del estado nutricional, donde son las medidas. ¿Qué es una valoración del estado nutricional? ¿Cuáles son las partes que componen a esa valoración para llegar al diagnóstico nutricional? ¿Qué es una anamnesis alimentaria? ¿Cuáles son las partes componentes de la anamnesis alimentaria? ¿Qué es la valoración antropométrica, las distintas mediciones de acuerdo a la edad, ¿sí? Que hay distintas mediciones que se aplican de acuerdo a la edad, y hay valores que son distintos de acuerdo sobre todo por ahí el índice de masa corporal, que hay 2, uno es para las personas mayores y otra es para las personas adultas, y tienen valores distintos en la clasificación. Las distintas medidas, eso, el perímetro cefálico, los pliegues, qué miden los pliegues, qué mide la circunferencia muscular del brazo,
cómo es la técnica, qué mide, y hay valores también, puntos de corte, de referencia, digamos, que es para lo que es la normalidad. Todo eso hace a la unidad 2. Y en la unidad 3, o sea, ahí sí se entra a partir de la unidad 3 y la 4, es como la dietoterapia, que es la adaptación de la alimentación a las patologías, al proceso fisiopatológico de la enfermedad. Dentro de esas enfermedades, la unidad 3 principalmente trabaja sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Y entonces, saber qué quiere decir ese concepto de enfermedad crónica no transmisible, cuáles son los factores que intervienen para que una enfermedad crónica se manifieste, los factores de riesgo, los modificables, los no modificables, y después de cada patología en particular, porque cada una va teniendo la dietoterapia, que es esto de la adaptación de la alimentación, nutrientes, ¿sí?, que yo tengo que tratar de que la persona no consuma, y otros nutrientes que tengo que tratar de que la persona consuma, de acuerdo a la patología de la cual estoy hablando, ¿sí? Y los nutrientes vienen, nosotros no consumimos nutrientes, lo que consumimos son alimentos. Entonces, ¿qué alimento es fuente de esos nutrientes? Entonces, para poder decirle yo a una persona que tiene hipertensión, bueno, este no puedes consumir porque tienen exceso de sodio. El sodio es el nutriente crítico en la hipertensión. Entonces, ahí hacen es hacer la relación entre la patología y es todo eso que se vio en la unidad 1, donde se vio cuál es el nutriente, el sodio, por ejemplo. Bueno, el sodio, qué función, en qué alimentos está, qué función cumple ese mineral, ¿sí? Por eso les digo que siempre la unidad 1 es la base de todo lo que viene después. Bueno, yo quedo abierta a que ustedes me pregunten las dudas que tengan, o las consultas que me quieran hacer. Después en la unidad 2, la alimentación en los distintos momentos biológicos, también la base de eso son las guías alimentarias para la población argentina, que tienen los mensajes con las recomendaciones de consumo de cada grupo, qué nutrientes aporta cada grupo de ¿vieron? Siempre volvemos a la unidad 1. La unidad 1 es la base para todo lo que después se trabaja en el contenido de la unidad 2, 3, 4. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Puede ser que en el parcial haya alguna pregunta en donde tengamos que calcular el IMC? no, calcularlo no, pero se tienen que saber los rangos. Ah, ok. Por eso los rangos que te clasifican el índice de masa corporal en desnutrición o normopeso, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3, los puntos de corte. Claro, sería que tenemos que aprendernos todas las tablas de los valores normales de cada cosa. Exacto, del índice de masa corporal, de la circunferencia de cintura,
el punto de corte del, ay, no me sale, la circunferencia de la pantorrilla en el adulto mayor. En el adulto mayor, el índice de masa corporal tiene otros valores distintos al del adulto. O sea, el adulto mayor a partir de los 65 años, Sí, ¿sí? porque pierden como flexibilidad, es diferente. Claro, cambia por el proceso fisiológico que le Sí, cambia que el ya no cuerpo, terminan y todo eso hace que cambian se los tenga que medir de valores. otra forma. Exacto, cambian los Después, valores. El indicador se llama igual, índice de masa corporal, pero cambian los valores, ¿sí?, de referencia en el adulto o la persona mayor y en la persona adulta. mi profe nos dijo que calcular no, porque calcular No, no podemos usar calculadora, nada. Sí tenemos que saber lo que vos decís. claro, los puntos de corte se llaman, Sí. esos valores que hacen que vos tengas que saber si el resultado te da 28, bueno, 28 ¿a qué corresponde? ¿Cómo es el índice de masa corporal para 28? No Claro, es que vos tenés que hacer el cálculo. claro, sí, eso sí nos dijo. Después, por ejemplo, los valores, si te preguntan de glicemia y todo eso, lo tenemos que saber también, se supone, porque puede ser que haya preguntas Y así o de sí, son valores hipertensión. normales, o sea, Valores normales, claro. sí, para lo que hace además a la profesión de ustedes, es más que necesario que sepan eso, los valores normales y a partir de qué punto de corte se considera que tiene la patología, ¿sí? Ujú. De la presión, de la diabetes, esos puntos los valores normales de las fracciones lipídicas en sangre, o sea, para que ustedes si leen cualquier análisis de sangre puedan saber si la persona tiene colesterol alto, si lo tiene bajo, si está dentro del parámetro normal del colesterol, los triglicéridos, Claro, eso del colesterol también. LDL, o sea, eso es como, sí, esos valores los tienen que saber, porque hacen o sea, son como básicos. Los alimentos fuentes también de eso, que todo eso vieron que volver, por ejemplo, las dislipemias, que es cuando hay una o más fracciones lipídicas aumentadas en sangre, para eso tienen que saber los puntos de corte del valor normal y después los lípidos, ¿sí? Los lípidos, las grasas saturadas, insaturadas, todo está en la unidad, arrastramos de la unidad 1. Bueno, ¿cuáles son? ¿En qué alimento encuentro las grasas saturadas? ¿Cuáles son los alimentos que tienen? ¿Cuáles son las grasas insaturadas? ¿Cuáles son los alimentos en lo que está? Porque si yo tengo a una persona enfrente que le leo el análisis, tiene colesterol alto, bueno, ¿qué alimentos son los que tienen colesterol que le tengo que decir que no puede consumir? Porque son los que donde más colesterol, ¿entienden? Esa es la idea de la materia, que ustedes adquieran conocimientos y herramientas para eso, que pasa además diariamente, no es que es un caso aislado. O sea, esa es la rutina diaria de cualquier de cualquier profesional de la salud, que alguien le muestre un análisis y que ustedes tengan una idea de cómo orientar a esa persona sobre los alimentos que se pueden y que no se pueden comer, de acuerdo a los valores que tienen en el análisis, en sangre. Profe, ¿y la comisión 3 rinde en su horario? Comisión 3, sí, es el martes de 14 a 16. Todas rinden a su horario menos la 1 y la 2, que rinden el jueves. ¿Y la comisión 5 que tiene de 6 a 8? ¿En qué Sí, horario? en el de 6 a 8, de 18 a 20. Ah, bueno, gracias.
ahí tenemos que ver, o sea, yo igual no les quiero, porque es mi comisión, yo, no les quiero decir, pero hay que ver cómo viene la comisión anterior, porque hay otra comisión antes, porque por ahí pueden, pero no les quiero decir que sí, algo que no sé, que solamente en el momento lo vamos a poder saber si pueden ingresar un poquito antes del horario, pero no me quiero arriesgar a decirles sí, vayan antes, porque no es algo que no tenemos, no tengo seguridad de saber cómo va a ir la comisión anterior, si va a ocupar toda su franja horaria o va a ir desocupando computadoras antes para que puedan ir ingresando los que vayan llegando. De todos modos, todos van a tener 1 hora para hacer el examen. Por lo tanto, no importa la hora que van ingresando, porque posiblemente ingresen de acuerdo a la cantidad en 2 tandas, ¿no? Uno, supónganse, de la comisión de las 4, una parte entra a las 4 de la tarde hasta las 5 y la otra entra de las 5 a las... Siempre el tiempo se les va a respetar, que es 1 hora para que rindan. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta más, yo estoy a disposición de... Y la otra gran recomendación, estudien. Y cuando estudien, traten de entender lo que, más allá de que hay cosas que se tienen que estudiar de memoria, como son los números, pero después estudien entendiendo lo que están estudiando, razonándolo, porque así es más fácil aplicarlo, sobre todo para la unidad 3 y 2, donde uno, si razona el conocimiento, lo puede relacionar. Si ustedes estudian de memoria, no lo están razonando, lo están estudiando de memoria así como es, tal cual. Entonces eso después nos le permite poder razonarlo y hace que el estudio sea más difícil, o sea, sea más difícil. Entonces por ahí yo sé que estudiar entendiendo lo que están estudiando lleva más tiempo, ustedes están en primer año, se encuentran con mucho vocabulario técnico, nuevo, que eso también requiere muchas veces más dedicación, más tiempo de estudio. Ya después, con el correr de los años dentro de la carrera, van a ir adquiriendo vocabulario técnico que lo van incorporando. El primer año, primer cuatrimestre, es como que hay que poner un poco más de esfuerzo y de dedicación, porque es todo un mundo nuevo. Entonces yo siempre les digo a los alumnos, palabra que no entiendan, palabra que tienen que buscar en el diccionario y saber lo que significa. Porque si ustedes no saben lo que significa la palabra, estudian de memoria. Y estudian de memoria no les permite razonar, no les permite relacionar, porque no saben el concepto. ¿Sí? Acá no hay preguntas de definición absoluta así, sino de comprender el concepto de eso, que eso se logra a través del razonamiento. Lleva más tiempo estudiar así, claramente, pero es el estudio que después les queda para toda la vida. Lo que uno estudia entendiendo lo que está estudiando, ese conocimiento no se lo olvidan más. O sea, es que el que me escribió, o hay alguien que me lo puede leer, porque vi que algo apareció, pero no lo... ¿Me podés hacer la pregunta de manera oral? ¿Hay alguien que escribió?
y que no los terminé de leer. ¿Alguien me la puede leer a la pregunta? No sé Ella dónde. pregunta si las preguntas del parcial van a ser como en las guías, como en clases. No necesariamente. No, las preguntas son múltiple opción, con opciones a contestar y una sola opción es la correcta. No hay nada que ustedes tengan que completar o que todo es múltiple opción. Es la consigna con opciones y de esas opciones una sola es la correcta. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo más. Mi consejo es estudien. Siempre les digo lo mismo desde el día uno. Es una materia que quizás tiene mucho contenido, mucho vocabulario técnico por ahí. Entonces por ahí requiere un poco más de dedicación para poder estudiar, pero no es difícil si van estudiando. Profe, a mí me quedó una duda de la unidad 4. Sí, ¿Viste que dice enteral y parental? Bueno, enteral entra y parental no. exacto. Ah, bien, bien. Parenteral no, enteral sí. En el apunte también, no sé si lo vieron, pero al final hay como un glosario con definiciones por ahí de conceptos o de palabras que se usan mucho a lo largo de todo del cuadernillo, que están explicadas, digamos,
lo que quieren decir. Eso también, si por ahí no llegaron al final del cuadernillo, fíjense que en las últimas hojas hay un glosario, Sí, sí, yo me estoy fijando, lo estoy viendo, donde te dice que que eso está también les es útil para por ahí cuando van estudiando y encuentran palabras que no saben lo que quieren decir, ahí tienen el significado. Profe, ¿me puede repetir lo de la unidad 3? ¿Lo que entra? La unidad 3 entra toda, menos lo que no entra es insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad cardiovascular. Esa no entra. El resto de la unidad 3, toda. ¿Y Bueno, gracias. enfermedad celíaca de unidad 4? De unidad 4, los únicos 2 temas de unidad 4 que entran es enfermedad celíaca y soporte nutricional enteral. No el parenteral, porque hay 2 soportes. Uno es enteral y otro es parenteral. El enteral, con la E, enteral, ese entra en el examen. El que no entra es el parenteral. De unidad 4 entran esos 2 temas. Enfermedad celíaca y nutrición enteral o soporte nutricional enteral. Bueno, chicas, chicos, no sé si me quieren hacer alguna pregunta más. Si no, vamos terminando. Yo les deseo muchos éxitos, estudien, pero vayan descansados a rendir, no pasen toda la noche. Ya sé que es medio lo que estoy diciendo, después no, pero vayan descansados para tener la mente descansada, porque ahí es el momento en el que tienen que poner para poder interpretar, no son difíciles, pero bueno, una mente descansada tiene más capacidad y es más fácil que si ustedes pasan toda la noche sin dormir y van a rendir. El rendimiento intelectual es mucho menor. Por eso también descansen. Descansar es tan importante como estudiar. Y bueno, vayan tranquilos, que es difícil es fácil decirlo, pero es difícil de ponerlo en práctica, pero les va a ir bien, les va a ir bien si estudian, no es difícil el parcial, tampoco es una cosa tan terrible, es todo en base, las preguntas no salen de lo que está en el cuadernillo y que se dio en clase y eso. Y muchos éxitos para todos. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces, si les parece, terminamos la reunión. Yo igual, si alguien más me quiere preguntar algo, pregúntenme, quedan 6 minutos, pero yo después me tengo que ir a dar clases, por eso a las 12, hasta las 12 tengo disponibilidad.
Gracias, profe. No, de nada. Bueno, mucha suerte para todos. Nos vemos la semana que viene